Bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a tener nuestra última sesión del mes de agosto. La presentación de hoy tiene que, bueno, hemos mandado ya la guía un poco tarde, pero la envié el día de ayer. Espero que ya la tengan. Al principio la mandé sin el archivo, pero después ya lo pude enviar. Y confío en que para el mes de septiembre, que va a ser bastante movidito para nosotros, tengamos dos sesiones, quizás dos sesiones o tres, sí, dos sesiones segura que vamos a transmitir desde México. Pero de todos modos, ahí sí voy a buscar anticipar la guía para que no me reclamen después la que llega un poco tarde. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio de este 29 de agosto con la dedicación de nuestro trabajo. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación, oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también. Bien, el cartel tiene también las fechas de septiembre con las mismas claves. Es lo que ayer generó un pequeño problema cuando lo estaba yo haciendo, que algunos no podían entrar porque decían que estábamos en otra sesión. Pero ya están para septiembre también. Las del lunes y las de los domingos y las de los lunes. Tenemos este próximo domingo, hoy 2 de octubre, ya me equivoqué. No le hagan caso a este calendario, fue un error mío. Vamos a pasar la sesión. De todos modos, voy a subir el cartel de este próximo domingo, 2 de septiembre. Este próximo domingo estamos a 4 de septiembre. Ya les haré llegar el cartel. Bueno, ya lo estamos haciendo llegar, pero este fue un error. Ahorita me di cuenta que es el de octubre ya. Bien, aquí está la invitación para el día de mañana, las conferencias, el estudio de las cartas de los Mahatmas. Les estamos invitando, es a las 11:30 hora de México, igual que este horario. Abre también Enrique como a las 6 de la tarde, o sea, 11 de la mañana en México. Están todos invitados. Recuerden que el enfoque que se da en este estudio de las cartas de los Mahatmas es un enfoque que más bien aspectos que no se tocan en los estudios regulares sobre las cartas. Están invitados todos y estas son las claves, las mismas que está usando desde hace tiempo Enrique. Vale, vamos a iniciar nuestro estudio con el punto, el eslogan número 3 de la estancia número 6. Tiene que ver mucho con los elementos de la formación de este universo. Dice así, de los 7 elementos, ¿no? Abajo dice, aquí está abajo, en la parte de abajo lo que significa de los 7. Primero, 1 manifestado, 6 ocultos. O sea, primero significaría que 1 se manifestó y de ahí, de ese elemento, emergieron los 6 restantes.
2 manifestados, después hubo una dualidad, 5 ocultos, que fueron los siguientes elementos que se presentaron, 4 ocultos, 4 producidos, 3 escondidos, 4 revelados, una fracción revelados, 2 y una mitad ocultos. Está como muy presentado así en claves, muy escondida la presentación de los elementos que surgieron. Por eso vamos a los comentarios y les parecerá mucho más claro. Dice 6 para manifestarse, 1 dejado aparte. Últimamente, 7 pequeñas ruedas girando, una dando nacimiento a las otras. Todo este pasaje tiene que ver con la formación de nuestro, se puede decir, nuestro sistema solar. Básicamente, no solamente la esfera terrestre, sino que puede interpretarse así, y las demás esferas que están en los planos sutiles, ¿no? Las 3 anteriores, la esfera terrestre es la número 4, es el globo D, y después están 3, el D, el E, el F y el G, que son los 3 siguientes. Primero está el A, el B y el C. La Tierra es la 4ª esfera en el plano sólido, en el plano material, y después las siguientes esferas en planos sutiles, o los siguientes planetas, que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado sobre los universos paralelos, que habla la ciencia ahora, ¿no? O los multiuniversos, que ya también lo hemos tocado, porque el estilo de Madame Blavatsky es de alguna manera repetir la enseñanza debido a que es compleja. Entonces ella va insistiendo constantemente en retomar ideas que ya fueron de alguna forma tratadas, ¿sí? Para que el estudiante las tenga más frescas, las pueda ir asimilando. Varias veces hemos discutido con algunos compañeros o estudiantes de la sociedad que a veces les suena repetitiva la enseñanza en la doctrina secreta, pero lleva un fin. Si ustedes analizan el tema del tercer tomo, Antropogénesis, y ahora que estamos estudiando Cosmogénesis, ustedes verán que por un lado se repiten cosas que se hablaron ya en Antropogénesis, pero también se profundizan y le encontramos más sentido a lo que en Antropogénesis estuvo diciendo. Y aquí, pues sí, es un tema que vamos a tocar tarde o temprano, cuando acabemos las estancias, probablemente a fin de año, las estancias de este primer tomo. Vayan pensando los interesados sobre o seguir con el segundo tomo, que sería escoger del segundo tomo los temas de mayor peso e ir estudiándolos. Recuerden que ahí hay capítulos específicos para cada tema. O volver a hacer un repaso de la antropogénesis, si están de acuerdo. Ojalá lo vayan reflexionando para que lo vayamos viendo y tengamos ya un plan antes de terminar el primer tomo de Cosmogénesis de la doctrina secreta. Y aquí viene la primera aclaración. Esta pintura que ven al lado derecho a mí me encantó. Es una pintura de este pintor Václavic, que mezcla una serie de colores, y me pareció muy, muy válido utilizarla para la explicación que viene a un lado. Dice, aunque en esta estancia se refiere a todo el universo después de un Mahapralaya, aquí está hablando de el final del universo anterior, y estamos en un estado de disolución universal, está en un estado de oscuración, la noche. Sin embargo, esta sentencia, como puede ver cualquiera que se ocupe del ocultismo, se refiere también, por la analogía, a la evolución y formación final de los 7 elementos primitivos, aunque compuestos de nuestra Tierra. Nuestra Tierra tiene varios elementos. Bueno,
si vamos a hablar desde el punto de vista de la ciencia, hay una cantidad, hay una tabla de los elementos, ¿no?, de la ciencia. Pero aquí está hablando la estancia de los elementos básicos, originales, que no son los elementos que conocemos en la Tierra que ya están compuestos, sino, vamos a decir, el nómeno, o sea, la base de los elementos que después han conformado en este universo material los elementos que conocemos de forma burda, que están compuestos. La mayor parte de los elementos están compuestos. Dice, de estos, 4 son los plenamente manifestados en la actualidad. Y por supuesto se les conoce como fuego, agua, aire y tierra, ¿no? Mientras que el quinto elemento, el éter, no lo está sino parcialmente, pues nos hallamos apenas en la segunda mitad de la cuarta ronda. Y por consiguiente, el quinto elemento se manifiesta tan solo por completo, se manifestará por completo en la quinta ronda. En un pasaje posterior vamos a ver que el quinto elemento, el éter, está relacionado con el akasha. Y por supuesto, si esa akasha también con la materia astral. Recuerden que la akasha compenetra todo el universo manifestado. Y en la materia astral es una forma degradada, si quieren llamarlo así, de la akasha, y que es la que nos compenetra y guarda toda la información que nosotros emitimos, tanto pensamientos, palabras, acciones, emociones, lo que vulgarmente existe ahí como los récords astrales, ¿no? La lectura de esa información, porque pues, está de moda que algunas personas lo manejan, las lecturas astrales que les dicen algo respecto a sus vidas, etcétera. Yo no digo que alguno tenga esas habilidades. Recuerden que hay gente psíquica muy hábil. Nosotros conocemos, Enrique y yo, una en México. Pero eso no significa que todas las que se dicen que son. Hay mucha charlatanería y la idea en general es que de alguna manera este quinto elemento, que como menciona acá el pasaje, se manifestará tal como es en la quinta ronda, y que por supuesto eso nos va a permitir tener desarrollado otra de las capacidades que tenemos, porque cada elemento está ligado a una capacidad personal, una capacidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, de momento son el fuego, el agua, la tierra y el aire, ¿sí? Los 4 elementos que aquí se menciona, y ella ya menciona, Blavatsky ya menciona el éter, que sería el akasha. Los mundos, incluyendo el nuestro propio, fueron, por supuesto, como gérmenes desenvueltos en un principio de un solo elemento, ¿eh? En su segundo periodo. Esta parte es interesante, dice, en su segundo periodo. ¿Cuál es nuestro primer periodo? ¿Se acuerdan? Nuestro primer periodo. A la izquierda está la creación noumenal, o la primera creación primaria, ¿no? De acuerdo a los Puranas, ¿sí? En esta creación primaria se creó la base en 7 etapas que aquí vienen, ¿sí? La mente, los 7 elementos, la evolución orgánica, la base de la evolución murkaya o primaria del reino vegetal, todos los elementos aquí, los dioses animales sagrados, que son las constelaciones y las divinidades, todo esto es desde el punto de vista noumenal, excepto las divinidades y las constelaciones, ¿sí? Es la base material de lo que después, ya espiritualizada por el padre y la madre, aquí en Mula Prakriti, porque la seidad irradió, para que después de un descanso de 4.320 millones de años, surgiera el universo secundario o la creación secundaria en 7 etapas también, que es la creación fenomenal, y que por supuesto le llaman también la creación de la material o la materia o de la oscuridad, porque esta es de la luz y esta es de la oscuridad.
Podríamos llamarle así. Esta es la espiritual y esta es la material. Y lo interesante de aquí es que la base de este universo, generado por la Virgen Madre Inmaculada, ¿no? A través también de los tres logos, etcétera, y de todas las jerarquías, ¿no? Los primordiales, los Lipika, los Anishvato o Manasaputras, todos emanan de este universo con los elementos que han sido generados en el primer universo y que ahora es la base de la formación de este cosmos, de este universo. Pero este universo es más material. Por eso hay pasajes en la doctrina secreta, perdón, en las cartas de los Mahatmas, donde hablan de que, creo que cuestiona un instructor a Siddhartha y le dice que usted no puede pensar que este universo que está formado por la materia, que todo tiene esa esencia material, etcétera, etcétera. Aquí es lo importante que analicemos, pero no es una materia inerte, es la materia activada por lo espiritual. Ahora, ¿qué es el espíritu y la materia antes de separarse del primer logos? Uno solo, la unidad. Por eso, en el origen, dice la doctrina oculta, había un solo elemento en todo el universo. Y de ese único elemento, que podemos llamar el logos inmanifestado, surgió todo lo que conocemos ahora. El segundo logos, espíritu materia, el tercer logos, la mente, y después todas las jerarquías, y a medida que se iban, vamos a decir, alejando de la fuente espiritual, se iban vibrando más en lo material, y ahí empieza a ver hasta nuestro plano material los 7 elementos, ¿sí?, compuestos ya en la formación de la materia de este planeta y de todo el sistema solar. He querido regresar a este diagrama porque hacía de alguna manera referencia este pasaje. Aquí. Los mundos, incluyendo el nuestro propio, fueron, por supuesto, como gérmenes desenvueltos en un principio del elemento 1, en su segundo periodo, o sea, en el periodo de la creación secundaria. El padre-madre, el alma diferenciada del mundo, lo que Emerson llamaba superalma. O sea, en el primer universo, la primera creación era el padre-madre, y en el segundo era la madre inmaculada. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ya lo llamemos como la ciencia moderna, polvo cósmico o niebla de fuego, o como el ocultismo, Akasha, Jivatma, luz astral divina o el alma del mundo. Esto es lo que es el Akasha o la luz astral o el alma del mundo. Fíjense que es importante acá, porque aquí está de alguna manera la señora Blavatsky definiendo que el mismo término tiene varios nombres, ¿sí? Dice, ya lo llamemos como la ciencia moderna, polvo cósmico o niebla de fuego, que se ven en eso lo decían en el siglo pasado, antepasado, en el siglo XIX, la ciencia muy todavía en pañales, ¿no? Lo que en la niebla de fuego le califican a las, vamos a decir, a las formas de materia y de energía mezcladas que están permitiendo el nacimiento de las estrellas. Se ve una niebla de fuego que rodea a las futuras estrellas que están surgiendo. Pero Blavatsky aquí lo define, ¿no? Esa niebla de fuego es el Akasha, el Jivatma, también en la terminología sánscrita, la luz astral divina o el alma del mundo. El alma del mundo. Recuerden ustedes que todas estas formas de energía están ligadas a jerarquías, ¿sí? Y estas jerarquías están compenetrando todo el universo. Nos cuesta mucho, por la educación que hemos tenido materialista desde los primeros años y la influencia de nuestros padres y la sociedad que nos rodea, salvo las religiones que parece que nomás lo repiten y a veces no tiene sentido,
que el universo esté poblado por... Si ya nos parece inmensa la cantidad pues de estrellas. Ayer había un programa en que entrevistaban ahí a uno de los científicos, de los astrónomos ahí en el desierto de Chile, donde hay unos telescopios increíbles, inmensos. Le preguntaba el que dirige el programa de televisión que cuántas estrellas suponía que existían en la galaxia, en nuestra galaxia. Y él comentaba que había 320 y tantos mil millones de estrellas en la galaxia. Dice, y supóngase usted, dice, no supóngase, imagine la cantidad de planetas, porque estaban averiguando lo del tema de los exoplanetas, ¿no? Los exoplanetas son aquellos planetas que giran alrededor de una estrella y que no es nuestro sistema solar. Están fuera del sistema solar, pero dentro de la galaxia. Si hay 320 mil millones de estrellas en nuestra Vía Láctea, ¿cuántos miles de millones de planetas así se imagina usted que existen en la galaxia? Y en ese momento entrevistaron a uno de los astronautas que están en la estación, girando alrededor de la Tierra, y le preguntaban a una de ellas, a una mujer, si creía el director de este programa, si creía que hubiera vida en alguno de ellos. Dice, por supuesto, hay tantos miles de millones de exoplanetas, o sea, planetas en todo, simplemente en nuestra galaxia. Ustedes han visto ahora con el famoso telescopio Webb, nuevo, que está encontrando, está pudiendo obtener imágenes de galaxias profundas que nunca se habían visto. Entonces, hay cientos de miles de millones de galaxias como la nuestra o más grandes. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda la idea de que solamente en la Tierra hay vida? Por supuesto, no estamos hablando que haya vida igual que la nuestra, vamos a decir, la misma forma. La señora Blavatsky dice en varios pasajes, creo que en los Collecting Writings, dice, hay vida en todo el universo, como lo decía Giordano Bruno, ¿no? Está poblado el universo de vida. Bueno, no tienen la misma forma que tenemos los humanos. Y muy probable, como decía ella, hay vida tan igual, o sea, con los mismos principios que tenemos nosotros, pero hay otras formas de vida que no tienen, por ejemplo, les falta el principio emocional. Vamos a pensar, ¿no? Son seres que no sienten, tienen intelecto y tienen los demás principios. O hay otros que no tienen la mente todavía despierta, ¿no? Lo que quiero decirles a ustedes, y eso nos ayuda mucho a desubicar esa forma ególatra de sentirnos el centro de un universo y ser los únicos, que estamos rodeados, ahora sí, rodeados de vida en todo el universo. No soy especulador de los ovnis y de cosas así, ¿no? Pero si se fijan, cada vez más el mismo gobierno norteamericano está aceptando y desclasificando archivos sobre formas de vida que han estado observándolos y a ellos, y ahora yo creo que por el temor de tantas observaciones, pues están todos más atentos y han desclasificado lo que siempre negaban. Este mismo autor del programa, se llama Expedición, el programa, estuvo en el desierto de Cacama, no, el desierto que está en Chile, no estoy muy seguro del término. Hicieron una observación de una él no está por los platillos ni por nada de los ovnis, pero no puedo negar que mis cámaras que estaban reflejándose en el alrededor del cielo, que está totalmente oscuro porque no hay ninguna ciudad, porque está a varios cientos de kilómetros de alguna ciudad que ilumine para impedir que se hagan observaciones, vieron algo, ¿no? y lo grabaron, ¿no? O sea, sí, poco a poco
tendremos una visión, pues tendremos que reconsiderar nuestra manera de verla, y esto puede que pegue muy fuerte a la visión de que somos los únicos que habitamos un planeta y que los demás pues no están preparados o no están listos los planetas para acoger vida. Yo a veces me la preguntaría, si yo estuviera en un planeta, fuera habitante de algún sistema, la pensaría mucho antes de acercarme a la Tierra, ¿eh? Nomás de pensar de las cosas que aquí se hacen. Bueno, bien. Dice abajo en el párrafo que no hemos leído, pero este primer periodo de la evolución fue seguido por el próximo en el debido transcurso del tiempo. Sí, lo que quiero decirles a ustedes que estamos hablando todavía, y esta imagen me pareció importante, ¿no? Si se fijan, hay una de color rojo, podría haber encajado más con esa niebla de fuego, pero aquí se está cosiendo, esto parece, hacen comparaciones de esta imagen con los sistemas de neuronas del cerebro humano. Pues así son fotografías sacadas de algunas partes de este universo, de algunos lejanas, ¿no? Y cada uno de estos puntos brillantes es un sistema solar con estrellas alrededor o una galaxia. Yo creo que son galaxias porque la forma de la fotografía y todo lo que ven ustedes en azul, ahí yo creo que puede ser esto artístico, no estoy seguro, pueda tener que ver con la materia negra. Fíjense que hay que dividir. Por un lado, dicen que el cosmos está compenetrado por un 80% de materia negra y un 20%, perdón, el 80% de energía negra y un 20% o probablemente un 60% de energía negra y un 40% de materia negra. Esto lo acabo de escuchar de algunos astrónomos y físicos que hablan sobre este tema del cosmos y que han tratado y están tratando de identificar sobre todo a la energía negra, que es mucho más difícil de captar. Ningún mundo y ningún cuerpo celeste podía ser construido en el plano objetivo, o sea, en el plano material, sin que los elementos hubiesen estado ya lo suficientemente diferenciados de su ilus primitivo, o sea, de los elementos básicos primitivos, reposando en Laia. Recuérdense que Laia es un punto neutro, y ahí estaba la base, habían estado reposando después de el anterior Mahamambantara, en el Mahapralaya, todo vuelve a ese elemento neutro, a ese elemento, vamos a decir que ya vimos la sesión anterior, donde está todo potencialmente. Entonces, esto también, y esta estancia la veo muy dirigida a la formación del Mahamamantara, las futuras galaxias y planetas. Dice, ningún mundo y ningún cuerpo celeste, y aquí se refiere quizá a los asteroides, a los cometas, etcétera, etcétera, podía ser construido en el plano objetivo, o sea, en el plano material, sin que los elementos hubiesen estado ya lo suficientemente diferenciados en su ilus primitivo, reposando en Laia. Recuerde que si este universo es el universo secundario, el primario, podríamos hablar que ahí se formó todo lo noumenal, la materia noumenal. Ahí los Puranas tienen toda la razón al hablar que es como, yo pongo el ejemplo en la analogía del alfarero. El alfarero toma el barro, lo pone en su mesa que está girando, le agrega agua, ¿no? Ahí estamos hablando de la materia noumenal, ¿no? Y él empieza a darle forma a esa materia ya en el universo fenomenal, fenómenos de objetos, cosas, ¿sí? Ese ser que está actuando para darle forma es la mente, vamos a decir las jerarquías, ¿no? Ya Mahat surgió y ya las jerarquías están dándole forma a las ideas divinas que son captadas por las jerarquías, por los
arquitectos y después transmitidas a los constructores. Los constructores le dan forma a la materia, vamos a decir, nominal, básica, ya convertida en fenomenal para formar los 7 elementos básicos y después los 7 elementos compuestos. Y aquí insiste este pasaje que no hay ningún mundo y ningún cuerpo celeste que podría ser construido antes de que esos elementos estuvieran ya básicamente formados. De ahí que esto explica que mucho de lo que se hizo en la primera creación primitiva o nominal del primer universo, ¿no?, que duró la cantidad de tiempo, y después de un descanso de 4.360 millones de años, surge el siguiente, pero ya la materia estaba preparada, materia activada ya por lo divino, ya estaba preparada para surgir nuevamente, después del primero, segundo y tercer logos, todas las jerarquías, y formar nuestro universo, y ahí vendrían ya los elementos de los que estamos hablando aquí, hasta cuando llegan a nuestro plano material. Este último término es sinónimo de nirvana, sí, también relacionan mucho laya con nirvana. Es en efecto la disgregación nirvánica de todas las sustancias sumidas después de un ciclo de vida en la latencia de sus condiciones primarias. Bueno, dice bastante en cierta forma. Quiere decir que en el momento que se disgrega todo el universo en el Mahapralaya y entrará a ese estado nirvánico donde todas las sustancias que originalmente estaban compuestas van, después de su ciclo de vida, vuelven a los estados y condiciones primarias de latencia, ¿no?, de potencialidad, sin manifestación. Es la sombra luminosa, pero incorpórea de la materia que fue el reino de lo negativo, en donde yacen latentes durante sus periodos de reposo las fuerzas activas del universo. O sea, el universo tiene un momento de reposo negativo, de repente surge el universo, ¿no? Acuérdense, la seidad incide y radia sobre sí misma y genera el universo, se mantiene el universo primario y secundario, y llegado el final porque tiene su final, este universo, por más que pueda durar, tiene un final. Llegado ese final de la etapa de la formación, el universo colapsa, vamos a decir, se disgrega, se disuelve y vuelve a su base, que dice acá, al reino de lo negativo, en donde yacen latentes durante su periodo de reposo las fuerzas que fueron activas de este universo. O sea, fuerzas activas durante el universo viviente, fuerzas pasivas y latentes durante el universo que duerme, la noche de Brahma, que hablamos de ella. Por eso este círculo me pareció muy adecuado, ¿no? Si ustedes se ven como un anillo, este es el círculo, no se pasa. El cordel de los ángeles también le llaman, solamente los Lipika pueden pasarlo. Pues está vacío. ¿Qué quiere decir? Que el universo se ha disuelto, el Mahapralaya se ha producido, pero todo lo que está alrededor está en latencia, esperando, ¿sí? Esperando, esas fuerzas activas del cosmos están esperando, en descanso. Yacen latentes, o sea, está la vida latente, esperando, como en esos 4.300 millones de años estaba latente la vida antes de surgir al universo fenomenal. Por supuesto, nuestro sistema solar, tarde o temprano, por las mismas leyes y de los ciclos, tendrá que disolverse, vendrá su Mahapralaya, para después de estar en ese estado de reposo y las fuerzas que lo activaron estuvieran latentes esperando, para que vuelva a surgir, vamos a decirlo así, como dice la enseñanza, en un plano más elevado, desde el punto de vista del desarrollo de las energías que lo han movido, de los elementos que lo movieron, ¿sí? Es como nosotros cuando encarnamos.
salvo que hayamos decidido seguir una senda de disminución, de decadencia, de ir contra la propia vida y sus leyes y el equilibrio, la siguiente encarnación, pues lo más probable es que tendremos un desarrollo mejor que el que tenemos actualmente. Hay mayor contribución porque a pesar de nuestros errores y banalidades y tonterías, hubo muchos actos, muchas decisiones, formas de vida personal que me permitieron manifestar mi potencial y sobre todo ayudar a mucha gente. Eso nos confiere la posibilidad de estar en mejores condiciones, aunque haya elementos kármicos que arrastramos y que pues pueden limitarnos en algunos aspectos. Pero casi todos, podremos decirlo así, casi todos ascendemos en esta escala. Y les digo, casi todos, excepto las excepciones que son mínimas, grupos pequeños de seres humanos que han perdido la brújula, se desorientaron, vamos a llamarlo así, que es la ignorancia, y decidieron ir por el sendero de la izquierda. Ahí tienen derecho a tomar decisiones, tienen derecho a seguir ese sendero porque hay libertad. Fíjense que en el ser humano el libre albedrío es sumamente importante. Ustedes a veces no lo equilatamos. No lo equilatamos porque estamos como en tendencia a que otro tome decisiones por mí, que otro haga mi vida, que ya me dé todo digerido, preparado para que yo no haga demasiado y eso sí, lo obedezca. Hay críticas fuertes a la educación que recibimos en América, en Estados Unidos y aquí en Europa. ¿No? Quizá en todo el mundo, pero en general en los países occidentales hay una educación ¿para qué? Para no preguntar, para no cuestionar, para obedecer, para someterse, etc. Y eso impide que la persona se desarrolle con todo su potencial. Impide que se equivoque, que tome acciones, que pruebe y se dé cuenta que pues esta decisión no fue la mejor y la mejor es esta, corrija sus errores y siga por una senda de crecimiento y desarrollo. Sin libre albedrío, y eso nos dice la enseñanza oculta, no hay liberación. Y a veces, por nuestra propia formación, antecedentes de vidas anteriores y quizás razones kármicas muy fuertes, seguimos un sendero de sometimiento, ¿no? De no cuestionar, de no preguntar, de aceptar lo que nos digan sin decir nada, a pesar de que nos están cuestionando, nos están poniendo ideas que no son congruentes con mis ideas, hasta eso, ¿no? O sometiéndonos por interés, ¿no? Por seguridad, se hace mucho por seguridad, y eso nos cuestiona duramente como seres humanos cuando tengamos que, como decía hace rato estábamos hablando, ¿no? Cuando tengamos que enfrentar el tribunal de nuestra alma, nuestro ser interior divino, donde sí, nos pasarán la película de nuestra vida y nos dirán, aquí acertaste, pero aquí y aquí y aquí preferiste la seguridad y te sometiste. Vale la pena reflexionar. Si podemos abrir un poco el micrófono, Emilce, por favor, si hay alguna pregunta sobre lo que estamos hablando. Salomón, por favor. Ahí puede abrir el micrófono. Sí, gracias. Gracias, Isaac, como siempre. Oye, Isaac, dos preguntitas, espero que no tome mucho tiempo. No, sí, por favor. Pralaya y Laya, no entiendo muy, Pralaya lo entiendo bien porque lo hemos visto muchas veces, pero Laya no entiendo mucho, digamos, ¿es parte del Pralaya o qué sería? Sí, es volver a ese estado nirvánico de disolución. Vimos la sesión anterior la definición de Laya, son centros neutros, ¿no? Que se puede decir que tiene que ver, acuérdate que hicimos una comparación con los primordiales, ¿sí? Que tras de ellos hay siete centros Laya, ante los cuales no hay nada puede ir en contra de ello, ¿no?
¿Qué Ajá. quiere decir? Que esa es la parte que se puede decir así para que puedas, que está en relación a la eternidad de donde venimos, ¿sí? Y eso nos confiere de alguna forma la seguridad de que este universo es la seidad de alguna manera en una vibración, vamos a decir, que invoca la limitación de el principio y el fin del mismo universo. Es como si la misma seidad hubiera hecho un sacrificio, decir, bueno, no piensa así, pero yo estoy poniendo esa analogía. Emana un universo, irradia un universo de ella, o de ello, porque no quiero identificarla con un término masculino o femenino. Ello no tiene relación, absoluto, no tiene relación con ese universo, porque este universo es finito. Sí, de acuerdo. Entonces, esa parte del Haya tiene que ver con eso, ¿sí? Es la parte que de alguna forma confiere a este universo su origen en la seidad, en el absoluto. Son los puntos Laya, centros Laya, si es el término más correcto, donde se encuentra en latencia todo el cosmos, si podemos llamarlo aquí, como lo menciona en el anterior pasaje, ¿sí? Sí, sí. Fíjate. Oye, Isaac, Sí. Cuando hay un pralaya, bueno, después de un manvantara, se disuelve todo y entonces regresa todo digamos, al estado noumenal. No, al No. anterior. O sea que no regresa todo al noumeno para después volver al fenómeno en Mira, un manvantara. sí. Surge el Mahamanvantara y se forma el universo. Aquí lo estamos viendo tanto en la creación primaria como en la secundaria. Ok, sí, sí. Cuando termina la creación secundaria, hay dos opciones: o todo vuelve a la fuente o se disuelve, vamos a llamarlo así. Se disuelve el universo y queda nuevamente en un estado potencial. Vuelve a la noche de Brahma, vuelve a la parte nirvánica, a la seidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que hay un descanso temporal, un descanso, el tiempo, ¿no? Ya es la duración. Hay un descanso que cuando se cumple el ciclo de ese descanso, nuevamente surge la radiación de la seidad o de esa fuente, de ese potencial que está ahí, y las fuerzas del cosmos vuelven a surgir para volver a generar esas fuerzas activas vuelven y despiertan para poder a emanar este universo. Por eso, Sí. Maha Pralaya significa el fin de todo para que vuelva a Laya, a esos centros de eternidad que está en este universo. Sí, de acuerdo. Gracias, Isaac. Muy amable. Aquí, Yoli y después Cecilia. A mí me da un poco de apuro preguntarte, pero me está rondando hace ya tiempo. La primera manifestación de la seidad fue Dios Padre. Dios Padre tiene también, es madre, padre y madre, eso le da paso al hijo. Y los tres nos fue el que hizo la creación. A mí eso me está dando mucha vuelta. Mira, el tema de tener el antecedente de la enseñanza cristiana, pues puede que limite un poco, mucho, la comprensión de la enseñanza. En el universo en el que estamos, en estas 7 creaciones secundarias o fenomenales, hemos hablado que ya no hay que el padre-madre, vamos a dejarlo ahorita hasta que formen los tres logos. Sí. La base de este universo es la Virgen Madre Inmaculada, sí. Una vibración femenina, si quieres verlo así. Una energía femenina. Vamos a llamarlo así, pero activada ya con lo divino
del primer Sí. universo. Sí, Ella potencialmente está preparando en potencia y de ella surge como su hijo sí, el primer logos inmanifestado. la energía crística. Bueno, vamos a decirle que sí. El hijo es el esposo de su madre. Sí, eso así se también dice, ya lo sé, lo mismo que Osiris. Sí, y eso ya lo surge tengo. entonces el segundo logos, el espíritu y la materia. Sí, Y finalmente surge Mahat, la mente. De alguna manera, las tradiciones religiosas le han llamado a estos tres logos el padre, la madre y el hijo, pero en realidad los tres son uno. sí, Céntrate en que todo emana del logos inmanifestado, sí. de la unidad de vida. Y así no te confunde tanto porque... Por eso yo le llamo las tres energías dentro del padre y la bueno, madre. si quieres llamarle así. Eso le llamo así para yo entenderlo mejor. Vale, está bien, está bien. Tres energías, tres fuerzas. Sí, sí, Jolie. Y eso no es lo que hizo la creación de todo, del universo. Sí, de ahí emanan las jerarquías de la mente, de Mahat. Sí. Los 7 Porque primordiales y sí, vienen vienen las demás jerarquías que van a ir, vamos a decir, compenetrando cada subnivel del plano, desde los más una vez espirituales. dijiste de los 7 primordiales, tener en cuenta los 3 primeros. Me parece que dijiste algo así, que se me quedó. Entonces, esos 3 No, los 4. primeros. No, 4. los 7 primordiales, Sí. vamos a decir, son la base Sí. de la jerarquía de los llamados Lipika, que son 4 importantes por el momento, porque 3 quedan en el, vamos a decir, evitados o nublados por la enseñanza oculta. No habla de ellos, habla nomás de 4, ¿sí? Sí. De estos 7 emanan los Manasaputras y los Anishvata, los que nos dan la mente, ¿sí? A partir de aquí ya vienen todas las jerarquías que van a llenar, vamos a pensar nuestro universo y después la galaxia y después el sistema solar. O sea, de aquí emana todo. Y por eso se dice que no hay dentro y fuera, todo está ahí. Dentro. Y eso es todo importante. eso me queda. Vale. Y ahora, como hemos ido bajando y cada vez ha sido más material, la pregunta mía es, ¿tenemos que ver algo con la manera que decías tú, somos copia de copia, con lo, como era, que ya era más inferior, como... ¿Cómo? Jehová, por ejemplo, tenemos que ver algo. Mira. Con la creación, digo, con... Mira. hacer copias de copias. Jolie, el ser humano... Es que mi mente piensa. Mira, el ser humano es una... ha sido emanado por varias jerarquías. Se me olvidaba de Miurgo. ¿Tenemos algo de ello? Sí, hay de todos. Pues ya está. Estamos compenetrados por todas las fuerzas y estamos conectados con todos. Ahora, la aparente sensación de ser seres individuales, de estar separados, es una ilusión, una maya, dirían los hindúes, necesaria para que evolucionemos. Pero estamos todos compenetrados por las fuerzas de este universo y por eso todos somos una gran familia, si quieres verlo así. Sí. Gracias, Jolie. Por eso nos cuesta tanto trabajo evolucionar, sí, digo yo. Vale. Es un decir mío. A uno menos, no otro creas. más, pero a mí me cuesta mucho. Bueno, no te preocupes, hay que seguir adelante. Sí. Gracias, Jolie. Bueno, Cecilia. Gracias a ti. Gracias, Isaac. Es una pregunta o más bien como un comentario, a ver qué te parece, muy relacionada con la pregunta de Salomón.
porque es un cuestionamiento que yo me he hecho con respecto a si ese punto Laya será efectivamente el estado de Pralaya. Porque hay una frase muy interesante que dice Blavatsky por ahí, creo que es cuando ella comenta la primera estancia, en el transcurso de la primera estancia lo comenta. Es que al espacio se le llama la madre cuando está en ese estado total de reposo durante el estado de Pralaya. Pero en la aurora de la diferenciación es el padre madre, que es lo que describe en la estancia 1, en la primera sloka. Entonces es decir, es un estado de preparación de semiactivación, pero que todavía no hay nada. Por eso no hay ají, por eso no hay mente, por eso no están las causas del sufrimiento, pero ya hay un estado de conexión y de potencialidad que todavía no ha llegado a ser. Entonces yo diferencio más bien ese estado Laya con este estado que se describe en la primera loca, con el resto del estado del Pralaya, que es de absoluto reposo y homogeneidad. Sí, hay un potencial, eso es, como tú lo comentas, está en forma potencial. Exacto. Sí. Eso es, ok. No, está muy bien. Gracias. Gracias. Ay, Elsie. Tu micrófono, Elsie. Sí, no atinaba. Yo pregunto si estar en modo potencial las cosas o estar en estado latente es asemejable, digamos, desde un punto de vista descriptivo de la situación del centro Laya o de todo esto que se contrae para volver a su esencia, para después retomar y quedar en un estado de sueño, ¿no? También no sé si válido decir sueños o estado de, bueno, no, en mira, la noche de Brahma. Todos tenemos en estado potencial ciertas cosas que no hemos desarrollado. Sí. Vamos a poner, a lo mejor por el rayo que tú tienes y por los antecedentes kármicos, potencialmente eres un artista con mucha capacidad, pero no se manifiesta, porque en esta encarnación, tu programa que el alma decidió ubicar, decidió que había otros elementos que había que desarrollar porque el aspecto artístico lo estuviste cultivando mucho, por eso se desarrolló mucho. Entonces, ahora toca otra cosa que falta para tu complemento. ¿Qué quiere decir? Que ese aspecto artístico en ti está potencialmente esperando que se den las condiciones y las fuerzas para manifestarse en alguna futura encarnación. Eso es lo que quisiera yo usar como analogía para explicar lo que es potencial. O sea, está ahí, pero no manifestado, porque las condiciones todavía no son. Y cuando estamos en el Pralaya o Maha Pralaya, como quieras llamar, sí, quedamos en un statu quo, en un estado de potencia, esperando que nuevamente las condiciones se den para surgir y normalmente siempre para estar en un estado superior, para mejorar, ¿no? Que es lo que pudiéramos decir en términos generales, salvo las clásicas excepciones, ¿sí? Aunque hay vidas en que podemos regresarnos un poco y hay vidas que avanzamos mucho. Porque si yo en una vida me dediqué, por ejemplo, en la Edad Media a asaltar y a los pueblos y robar para subsistir, porque antes así era la cosa, probablemente las experiencias kármicas que me acompañaron ya en vida y después de la muerte fueron suficientes para hacerme ver que el alma, sobre todo, que había que dirigir más hacia una forma de desarrollo y equilibrio mayor. Entonces, lo que potencialmente estaba empieza a surgir en una futura encarnación, y lo otro, que puede haber sido 2 o 3 vidas en que yo me retrasé, que puede ser, ¿no? Lo vuelvo a recuperar porque ya lo dice Blavatsky, ningún alma está perdida mientras haya una chispa de bondad o de compasión o de amor, etcétera, etcétera. Incluso hasta los magos negros más complejos, si tienen algo
que puedan que decirse que está ahí activa algo de lo espiritual, pueden salir adelante. Muchas gracias, Isaac. A ti, Elsie. Muchísimas gracias. Enrique. Hola, con todo el debate el famoso punto Laya, pues quise también comentar que yo también alguna vez, cuando estábamos estudiando el sánscrito, que es un idioma perfecto, todas las raíces van hacia lo mismo. ¿Te acuerdas que alguna vez lo comentamos? Pues entre otras cosas que estuve analizando fue Laya y le puse prelaya, ignoto no revelado, Laya, y escogí dos definiciones: raíz y base de todos los estados objetivos y subjetivos. Raíz y base de todos los estados, tanto subjetivos como objetivos. Ya más o menos lo explicaste. Y el punto cero del inicio de la diferenciación, que es otra manera de verlo. Eso en la sesión anterior lo vimos, sí. Sí, y ahí nos pasamos a Alaya, y sobre todo Alaya Viñaña, porque sigue siendo Laya, solo Alaya, teniendo en cuenta el sentido del sánscrito. Y Alaya Viñaña es la morada o almacén de la conciencia. Y de ahí nos pasamos al Pralaya, dormido, planificación de la manifestación, y de ahí se termina todas las derivaciones que tienen que ver con Laya, y nos brincamos a la manifestación ya como otro cajón en donde ya aparece el Manvantara. Sí. La vinculación de los dos. Pero es un tema complicado porque cuando te dicen que está dormido es como si lo viéramos desde nuestra manifestación manvantárica. Por los términos. Cuando decimos que está planificando, lo vemos desde Pralaya hacia lo que todavía no se manifiesta. Cuando lo vemos como Alaya, entonces tenemos como varias sillas con diferentes profundidades. Alguna vez lo vimos, acuérdate, cuando estábamos viendo el del sánscrito, que es tan exacto y tan perfecto que podríamos sacarle mucho provecho si empezamos a analizar las cosas desde ahí. Pero bueno, lo quería comentar porque como varios estuvieron ahí hablando. Sí, a mí siempre el tema de Laya y Alaya siempre se me hizo, si no poco comprensible, no lo podía yo ubicar hasta que estuvimos viéndolo tú y yo y después en los estudios que estábamos haciendo. Aún creo que hay mucho más que nos falta comprender, porque de alguna manera tiene, como vemos parte del conocimiento, no lo vemos completo por razones obvias de la secrecía que Blavatsky indica constantemente y que deja la intuición del estudiante encontrar, pues vemos todo con cierta parcialidad, se puede decir, y no tenemos... Y las lenguas no ayudan. Las lenguas occidentales no ayudan porque tienen todo disperso. Sí. Los conceptos se dispersan, entonces ya es más difícil amarrarlos. Sí. Bueno, perdón. No, estuvo bien. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. ¿Podemos cerrar otra vez, Emilce, por favor? Sí, ahí cierra. Si hubiesen ignorado la heterogeneidad de los elementos, si se hubiesen ignorado la heterogeneidad de los elementos, o sea, la diversidad, no hubiera poseído personificaciones del fuego y del aire, del agua y de la tierra y del éter. Sus dioses y diosas cósmicos jamás hubieran sido bendecidos con semejante posteridad, con tantos hijos e hijas, elementos nacidos de y dentro de cada elemento respectivo. Aquí hay una interesante concepción. No estamos hablando ni del fuego, ni del aire, ni del agua, ni de la tierra, ni del éter que conocemos en nuestros planos. Bueno, el éter, o la materia astral, o la materia akáshica. Estamos hablando de los elementos noumenales que les ponemos el nombre de fuego, de éter, de aire, de agua y de la tierra. Recuerden que aquí dice sus dioses y diosas. A ver, díganme, acuérdense de uno de los elementos, de los dioses del fuego. Bien, los de los dioses del agua. Acuérdense que en las tradiciones nos hablan de las sílfides, de los gnomos para la tierra, de los elfos. Bueno, hay una serie de nombres que de alguna forma identifican a los dioses en los elementos que conocemos y las combinaciones de esos elementos. Vuelvo a repetir para que sea claro. Si hubiesen ignorado la heterogeneidad de los elementos, no hubiera poseído personificaciones del fuego, porque hay personificaciones del fuego, salamandras, ¿sí? Del aire, también hay
formas que nos habla. Creo que Leadbeater habla bastante sobre estos elementos, del agua, de la tierra y del éter. Sus dioses y diosas cósmicos jamás hubieran sido bendecidos con semejante posteridad. Con tantos hijos e hijas, elementos nacidos de y dentro de cada elemento respectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera las jerarquías que surgieron de la unidad de vida están relacionadas con los elementos que conocemos, ¿sí? Sabemos que Fohat está muy relacionado con la electricidad a nivel, vamos a decir, material, con el prana, con la serpiente, ¿no? Con que llevamos todos, ¿no? Para la iluminación, con el cordón de plata. O sea, son formas, como dice, Fohat es la síntesis de los primeros, de los primordiales, de las siguientes jerarquías, y es inteligente, ¿no? Tiene conciencia, hay una conciencia que es la suma de esas jerarquías, ¿no? Entonces, estamos llegando al punto de que los elementos que conocemos tan burdamente como fuego, agua, aire, tierra, éter, son representaciones a nuestros niveles de jerarquías que las emanaron. Y por eso tienen nombres acuérdense que en varios pueblos se denominaba al dios del fuego, ¿no? Y había un nombre, ¿no? Por ejemplo, Zeus. Zeus se le identifica por el rayo, ¿no? Que tiene y que lo descarga, un rayo de energía. Hera tiene ciertas cualidades que son las que determinan características que la definen a ella como diosa, la esposa de Zeus. Atenea, ¿no? Una diosa inteligente, guerrera, ¿no? Nació de la mente, del cerebro de Zeus, o por lo menos esa es simbólicamente la analogía de esas fuentes. Y así vamos viendo a todos los dioses. Acuérdense que en la astrología, o la astrología oculta, hay varios autores muy buenos. El otro día tenía yo ahí creo que Alan Leo es uno de ellos muy buenos, ¿no? Cada parte de nuestro cuerpo, para que ustedes liguen los elementos, cada parte de nuestro cuerpo está ligado a una divinidad, a una jerarquía, ¿no? Parece que el cerebro está ligado o por lo menos la cabeza está ligada al primer elemento, a la Aries. Pero también tenemos otras partes que están ligadas a diferentes, no me acuerdo ahorita bien de todos, a las partes que están formándose. Y eso nos hace ver que, por ejemplo, a Saturno se le ubica mucho en la estructura del esqueleto. Le llaman también hasta el señor del karma. O sea, las cualidades que los definen, nos definen a nosotros. Entonces son como esos dioses y diosas que están en nosotros. Mucho decía Jung en un pasaje, ¿no? A lo que hemos llamado arquetipos en esta época, antiguamente eran los dioses dentro de nosotros. Dentro de nosotros están dioses y diosas, porque no hay dentro y fuera. Todo es uno. La ignorancia nos hace ver dentro y fuera. Bien. La alquimia y los fenómenos ocultos hubieran sido una ilusión y un engaño, aún en teoría, si los antiguos hubiesen ignorado las potencialidades, las funciones correlativas y los atributos de cada elemento, componente del aire, del agua, de la tierra y aún del fuego. Saben ustedes que la base de la alquimia es el desarrollo de la obra, la transformación.
Y yo estoy más interesado en no tanto la alquimia material, sino la alquimia espiritual, de la que habla de alguna forma Jung en alguna de sus obras, pero porque tiene él una colección, y aquí tenemos a este famoso médico y alquimista de la Edad Media, que está en su laboratorio. Fue famosísimo, uno de los introductores de la homeopatía de aquella época, Paracelso. Lo que quiero decir que si los elementos que conocemos no tuvieran ese potencial y esas fuerzas relacionadas con cada elemento, entre comillas, de los que el mercurio, que el azufre, ustedes saben que son parte de los elementos que usan los alquimistas, porque ahí están los espíritus de esa potencia, de esas energías que están relacionadas con las jerarquías. Tanto que mucha de la obra del alquimista se hacía en ciertos días con ciertas constelaciones ubicadas, además del trabajo que se hacía internamente, e incluso se tomaba de la mano con la sorot o la soror, que así le llamaban la mujer, para que las dos fuerzas entraran y se comunicaran y pudieran permitir que la obra se diera. Estamos hablando de un formato mágico, se puede decir, de una creación, vamos a decir, divina en un, digamos, laboratorio por un alquimista. O sea, los verdaderos alquimistas manejaban las fuerzas cósmicas a niveles de los productos materiales. Pero lo que al parecer no logra percibir la ciencia moderna, y aquí ella saca algún comentario de la ciencia, ¿no?, es que diferenciados como pueden haber sido aquellos simples átomos químicos, a los cuales la filosofía arcaica llamó los creadores de sus padres respectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque los átomos forman elementos, ¿no? Son los padres de alguna manera. El hijo generó a su padre, ¿no?, el elemento básico. Padres, hermanos, maridos de sus padres, de sus madres, y a estas madres, las hijas de sus propios hijos, como Aditi y Daksha, por ejemplo. Diferenciados como estaban estos elementos, en un principio no eran, sin embargo, como son ahora, los cuerpos compuestos que conoce la ciencia. Al hablar de estos elementos que creo que los alquimistas también manejaban, ellos manejaban más los elementos básicos, ¿no?, a las energías que estaban compenetrando al azufre, al mercurio, ¿no?, a todo aquello que utilizaban. Más bien eran esas energías, eran esas fuerzas que estaban en por ejemplo, en el azufre que tanto se utiliza en la alquimia, y que de alguna manera dotaba de una cualidad a la obra. Una parte de la obra tenía que ver con esa energía vibratoria, más de los otros elementos que estaban confirmándose, quizá yo también pienso como 7 elementos para formar la obra, la transformación. Aquí a los estudiantes nos hace ver que la naturaleza que nos rodea está viva y activa y llena de vitalidad y de fuerzas cósmicas universales. Todo lo que nos rodea. No lo vimos, no lo percibimos. Estamos enfrascados, limitados por los sentidos, sobre todo los sentidos físicos que solamente registran ciertas vibraciones. Estoy hablando del hombre común, ¿sí? Sentidos físicos registran ciertas vibraciones. Y como esas vibraciones son las únicas que percibo, creo, a pie de puntillas, que lo que me han dicho los materialistas es verdad. Solamente lo que veo es verdad, los demás son mentiras. No percibo lo demás, no existe. Esto nos ha llevado en parte a la situación que estamos viviendo ahorita, en parte, incluso afectando a la ciencia moderna, que le está dando un cariz un poco peligroso de un materialismo sin espíritu. Muy materialista, y todo lo espiritual, como decía, mientras Blavatsky lo dice, mientras los científicos modernos no puedan desarrollarse más allá, como algunos lo han hecho, desde su punto de vista espiritual, pues,
serán usados los descubrimientos muy probablemente para fines no fraternales, no positivos, para poder quizá obligar a otros pueblos a obedecer, etcétera. O sea, nos hemos descarriado, se puede decir, de nuestros fines personales y como humanidad al perder la brújula de lo superior, de lo espiritual. Alguien podrá decir, no, es que es la época, el Kali Yuga. Perdónenme, pueden decir lo que quieran, pero de todo depende de cada uno de nosotros que se reoriente, no solamente en nuestra vida, sino ayudar a nuestras familias y a las circunstancias de las poblaciones donde vivimos. Ya lo decía originalmente, creo que Ani Besa. Un puñado de estudiantes serios, comprometidos, no se refiere a miles, sino un grupo que forme un centro de fraternidad, ¿no? Será tan poderoso si verdaderamente se convence y está comprometido como para incluir a cambios reales y verdaderos en esta humanidad en la que estamos. No necesitamos ser millones. ¿De qué vale que haya 1,000 millones de cristianos y 1,500 o 2,000 millones o 3,000 millones o 2,000 millones de musulmanes y después mezclados los hindúes y todos? Si seguimos matándonos entre nosotros, ¿de qué ha servido? Las tradiciones en todos los casos habla de bondad, de compasión. Sí, pero entre nosotros, ni entre nosotros, porque nos matamos como perros. O sea, para que vean la ignorancia en la que hemos caído y la pérdida de la ruta, de la brújula, al haber dejado de invocar a lo superior y quedar embelesados por la materia, por lo que físicamente estamos envueltos, por nuestra ignorancia que alcanza niveles muy elevados. Y bien, déjenme si podemos, creo que es ya la última, esta es la última, no faltan dos. Ni el agua, ni el aire, ni la tierra, sinónimo para los sólidos en general, existían en su forma presente, lo que acabo de decir. Originalmente, ni el agua, ni el aire, ni la tierra existían en su forma presente. Existían en su forma representando los tres estados de la materia que únicamente reconoce la ciencia. Pues todos estos, hasta el mismo fuego, son producciones ya recombinadas por la atmósfera de globos completamente formados. De modo que en los primeros periodos de formación de la Tierra era algo como completo, era algo por completo sui generis. Aquí nos viene a mostrar Blavatsky que la ciencia en su momento, de su época, pues estaba muy limitada porque ni siquiera consideraba el fuego como un elemento, ¿no? O sea, los veía como cosas inertes, si podemos decirlo así. Ahora que las condiciones y leyes de nuestro sistema solar están completamente desarrolladas y que la atmósfera de nuestra Tierra, lo mismo que la de todos los demás globos, se han convertido, por decirlo así, en crisoles propios, la ciencia oculta enseña que en el espacio tiene lugar un cambio perpetuo de moléculas, constantemente están cambiando. Acuérdense de los átomos de vida que nosotros soltamos cuando viene la muerte. Cuando nos incineran, nuestra estructura posee átomos de vida de tipo material, de tipo sutil, o sea, me refiero de linga sharira, o sea, del cuerpo astral, de pránicos, o sea, todos los vehículos que poseemos están llenos de vida, y cuando desincinera el traje, todos vuelven a esa corriente, a esa fuente de donde emanar. Esto lo dice Blavatsky en un librito muy bueno. Dice, o sea, por eso, un cambio perpetuo en el cosmos, o más bien de átomos, ahí está, correlacionándolo y cambiando así sobre cada planeta sus equivalentes de combinación. Esto también nos puede llegar a decir que los átomos y moléculas que están en nuestro planeta Tierra tienen ciertas características muy particulares por el desarrollo de la vida en nuestro planeta y la influencia nuestra sobre estos elementos.
no son iguales a los de otros planetas, aunque haya ahí mercurio y haya algún otro material que lo reconozcamos, sus átomos no tienen la misma, vamos a decir, característica que tienen los que están en este planeta. Bien, vamos a abrir a dejar a que abras el micrófono para poder compartir algunas ideas si todavía tienen algunas dudas. Por favor, Emilce. Están abiertos los micrófonos. Gracias. A ver, chicos, si hay alguna duda, este tema de esta tarde tiene que ver, o mañana, como quieran ustedes ponerlo, tiene que ver con los elementos, ¿no? De la formación de nuestro sistema solar, o nuestro planeta y del universo, y las diferentes características que estuvimos discutiendo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, etcétera, etcétera? Ay, qué bueno, me alegro. Salomón. Oye, Isaac, ¿de qué manera podríamos entender que esos elementos que conocemos hoy en día se fueron transformando, se fueron modificando y porque ya no son los mismos? No sé si me explico. Sí, mira, tú no eres el mismo desde hace 10 años, supongo. O sea, nada en nosotros es igual. Ni siquiera de un día a otro estamos cambiando. Yo no soy el de ayer, en el sentido de que incluso desde el punto de vista material, lo más simple, las moléculas, células de mi cuerpo, pues algunas se han de haber separado por desgaste y otras las están sustituyendo. ¿Por qué? Porque está constantemente transformándose el cuerpo. Y al hablar de eso también de energías que poseemos, de emociones, de pensamientos, estamos constantemente, se enriquecen, se transforman. Alguien Besant tenía un concepto de que si tú tienes un pensamiento muy fuerte sobre algo, pero empiezas a generar un nuevo pensamiento que neutraliza ese anterior, tarde o temprano ese anterior cede el lugar que tiene para el nuevo pensamiento. Es una forma de energía. Eso tiene que ver, importante para cambiarnos ciertos conceptos mentales, ¿no? La disciplina, sobre todo que el pensamiento neutralice al pensamiento anterior. Yo no hablo de pensamiento solamente, sino que todo lo que está ocurriendo en nuestra vida es un cambio perpetuo. Imagínense que no cambiáramos, ya estaríamos perdidos. Entonces, lo interesante de esto es que nosotros servimos a los aspectos divinos que están en nosotros. A través de nosotros, a los Mayavi Rupas, la parte divina experimenta diferentes aspectos, aprende a través nuestro, superamos nosotros pruebas, lecciones, y la parte superior se va enriqueciendo con toda nuestra experiencia. Entonces está habiendo cambios, ¿no? Esta sesión de estudio probablemente les aclaró alguna cosa y eso ya es diferente a lo que tenían antes de entrar a la sesión. Salen de acá, se van a cenar a algún lugar o van a tomar alguna cosa y la experiencia de llegar a ese lugar, de estar con esa persona, les enriquece de otra manera. O sea, la atmósfera que me rodea, el lugar, todo me está afectando, transformando. Sí. No lo percibimos. Oye, Isaac, yo me refería más que nada a los elementos como el fuego, el agua, etcétera. ¿También sufre transformación? Sí, todo. No hay nada estático. Sale. Gracias, Isaac. Muy amable. A ti. Ay, Elsie. Hola, de vuelta. Yo quería hacer referencia a que todo lo que es la magia alquímica influenció todo a los payesus, por lo menos, bueno, a los campesinos en etapas muy antiguas, porque dieron hay un calendario aquí en Barcelona que todavía se edita una vez por año, que están todas las lunas, todos los planetas para saber cuándo se ejecuta la siembra, para después tener, y es precioso, ¿no? Y está relacionado más o menos con
con lo que tú estabas contando de referencia a los alquimistas, ¿no? De Paracelso. Mira, Sí. uno de los que tiene mucho de ese material es en la obra de Paracelso. Yo allá, cuando estuve en Barcelona, conseguí como 5 o 6 libros de Paracelso, porque dimos unas charlas o conferencias ahí en la rama Arjuna durante un periodo. Paracelso desarrolló una ciencia muy interesante, obvio, muy relacionada con la ciencia oriental o del medio sí, oriental, ¿no? Tanto la Ayurveda como la medicina china. Son herencias muy ricas, ¿no? El estudio de la naturaleza. Por ejemplo, Paracelso decía, si hay una planta medicinal necesaria para curar ciertas cosas, la persona que va a llevar a cabo esa curación debe esperar a las, por ejemplo, 2 de la mañana. ¿Por qué? Ir al lugar donde está la planta y en ese momento cortarla. ¿Por qué a las 2? Porque en ese momento la posición astral o astronómica del planeta relacionado con esa planta la activaba y la potenciaba, ¿no? Entonces había que cortarla a 1 hora de la noche, incluso bajo otras ciertas condiciones que yo no las conozco, que Paracelso las menciona poco a poco. Y eso hace que, como también la siembra, ¿no? Si se siembra bajo ciertas condiciones, pues por supuesto todo eso beneficia al producto que se obtiene. Y eso el campesino lo sabe muy bien. Aunque ahora con la siembra esta comercial se ha alterado un poco los ciclos, pero también ya vemos que los alimentos a veces no tienen nada de riqueza porque están como vacíos. Sí. Nos ayuda a enriquecer lo que tomamos y nos da salud y equilibrio. O sea, hay mucha relación. Paracelso desarrolló, les digo, un arte increíble. Les recomiendo, a ver si tenemos algún día, un domingo, una charla sobre Paracelso en términos generales. Hay un libro por ahí que tiene algo de la síntesis de su obra. Voy a buscar el título y si puedo se los recomiendo para que lo vean. Sí. Es lo que puedo decirte, Elsie, Sí. por favor. Y se me fue, tenía aquí otra cosa. No me acuerdo, pero sí, porque me quedo en lo que me dices y me olvido, era algo relacionado con esto muy interesante. Y si quieres, puedo comprar ese ¿cómo decir? El calendario, almanaque, como se llame, de Payesus, y puedo enviártelo para, si quieres hacer una presentación. Es muy interesante demostrarlo, porque parece mentira que a este tiempo todavía existan esas cosas y mucha gente aquí en Cataluña y supongo que en otras partes también, como Ibiza, como Menorca, todavía se llevan a cabo los rituales exactos para la siembra. Sí, en América también, Sí. ¿sí? En ciertas poblaciones más pequeñas. Les digo, volvemos a lo mismo, la ciencia ha calificado todos esos rituales y acciones de los pueblos como supercherías y tonterías, y ya Sí. lo ha quitado, pero nos ha dejado acéfala a la sociedad porque la siembra pierde lo que tiene que tener, no se siembra porque es adecuado, ¿no? Sí, gracias, Elsie. ¿Puedo decir una cosita más, nada más, que ahora me acordé, o no? Sí. Quería decir que cuando hice el Camino de Santiago, estuve en Galicia muchos días, hice 7 etapas, y entonces de 32 kilómetros cada día, y os digo que me aprendí en ese camino que donde está el mal, en las plantas, encontrarás la solución como una alternativa. O sea que si te hace mal una planta, porque te da alergia o porque te cierra, en el mismo sitio donde está la que es negativa, también encontrarás el remedio a lo negativo, lo positivo. Sí. Y es una enseñanza muy bonita que yo no sabía y la adquirí en el Camino de Santiago, esa y otras, pero referido a la madre tierra y referido a todo nuestra tierra, ¿no? Nuestro Fíjate sistema. que en la homeopatía, bueno, eso me lo sé, ejemplo. Enrique lo dice, la homeopatía usa productos a veces que son venenosos, pero dado las dosis que se dan, como el arsénico
y dado con las proporciones adecuadas, nos ayudan y nos resuelven situaciones. O sea, creo que el tema de la polaridad de las plantas, de todo lo que hay, está muy ligada a las fuerzas que se mueven alrededor de ellas. O sea, esas energías emanadas de las jerarquías de los dioses que están en los elementos que podemos llamar. Gracias, Elsie. Ahora sí. Gracias. Bueno, no veo a nadie. Qué bien, me alegro. Pues vamos a cerrar nuestro estudio. Yo un pequeño comentario. Sí, María Eugenia. En los equinoccios y en los solsticios, yo aprendí que, de acuerdo al cuidado de los árboles, o sea, ese momento, ese día, a veces un día antes, o sea, lo que yo hago es traer al jardinero y que remueva la tierra de los árboles y los riego, y eso para mí significa como prepararlos para recibir este fenómeno, ¿no? Y florecen increíblemente. Sí. Si florece con el cariño que le das o la atención a una planta, ¿por qué no va a ser afectado toda la naturaleza? ¿Sí? Estamos afectando y siendo afectados. Sí, y también, por ejemplo, en las mañanas, o sea, cuando subo a hacer ejercicio, pongo música clásica y le abro la puerta a la terraza y entonces la música sale. Y tengo ahí todo el mar de pajaritos y demás, todo, ¿no? Es una buena sensación. Y además, el cuidado de los pensamientos, tú mencionabas, ¿no? O sea, que muchos elementos nos pueden modificar a nosotros, pero nosotros también los podemos modificar con la calidad de pensamientos. Sí. Y si aplicas esto también, a la larga funciona, porque yo, o sea, de acuerdo a las enseñanzas que recibo, o sea, estoy tratando de aplicar en mi medio ambiente. Y yo, platicando con mis vecinas, decía, es que nosotros no tenemos que ser indiferentes a lo que está aconteciendo. ¿Cómo es que nosotros vamos a reaccionar a la violencia? O sea, uniéndonos y que no nos sea indiferente lo que está sucediendo. ¿Cómo puedo ayudar a mejorar este ambiente hostil que tenemos? Pues lo estamos canalizando para el cuidado del medio ambiente y de nuestro alrededor. Y nos hace sentir muy bien y lo tenemos excelentemente bien, yo diría. Y eso es gracias a lo que yo recibo de las enseñanzas. Muchas gracias. Muy bien. Sí, qué bueno que lo apliques así. Bueno, cada quien debería intentar aplicarlo dentro de su esfera. No solo con un cambio personal, sino con ayuda a la gente que nos rodea. Esa es la función. Sí, Enrique. Un comentario que lean, si quieren, Astronomía Magna de Paracelso. Ahí viene mucho detalle de todo esto. La base es compatibilidad o incompatibilidad. La naturaleza en su sabiduría hace que los vegetales, el agua que cae, los ríos, todo tiene cierta compatibilidad y lo que no es compatible desaparece. Una mala lectura de estas observaciones de Paracelso es la supervivencia del más apto, que es una manera mucho más superficial de hablar de este tema. Entonces se busca al jardinero compatible con un jardín, porque el incompatible de alguna manera va a fastidiarlo. Y ahí habla de un montón de cosas. Por ejemplo, tiene una secuencia muy bonita para Celso. Dice que existe siempre una estrella que es superior al resto. Es la estrella tal. La segunda estrella de aquella ascendente, la tercera es la de los elementos. Y de estas hay 4. Y así se establecen 6 estrellas. Además de estas, hay otra que es la imaginación, que ya está hablando entonces de la parte etérea del que cuida. Con eso se gesta una nueva estrella y un nuevo siglo. Y luego explica. La medicina usa la imaginación fijada fuertemente en 2 cosas. La naturaleza de las hierbas, sobre todo el alma de las hierbas, no la hierba física, sino el alma que subyace, es decir, la parte que no es la hierba, sino lo que está detrás, y la concentración del médico en la curación. Y luego empieza a hacer cosas ya muy teosóficas, porque va explicando el astro interior, así como hay lo externo, el hombre tiene un astro interior, igual al exterior, en su condición, índole y naturaleza de su desarrollo y estado, distinto únicamente en forma y materia, pero es lo mismo, porque por naturaleza son uno en el ser, en el éter y también en el microcosmos, en el hombre,
como el sol brilla a través de un cristal, por así decirlo, el cuerpo sin sustancia también penetran las estrellas en el cuerpo. Y en el hombre, y ahí empieza a hablar ya de toda la parte ocultista. El libro es muy interesante. ¿Qué título tiene? Astronomía Magna. Todo lo de Paracelso es muy interesante. Mira, lo Yo venden tengo en la unas casa cintas del de libro libros. Magda. Sí. Sí. Yo los compré ahí. Compré Ah. como 5 o 6. Vienen en pequeños libritos porque lo que han hecho es dividir la obra de Paracelso Vale. en pequeños Es un Mira, hay hombre un libro. muy desarrollado. Nomás que se lo echó el obispo este o el no sé qué, pero... Sí, sí lo envenenaron. Sí, y lo hay un envenenaron. libro que tiene la síntesis de varios, ¿sí? Pero sí, lo mataron ahí en donde nació Mozart, creo, ¿no? Salzburgo, en algún Y lugar. Salzburgo, lo envenenaron, lo invitó a cenar y después se sintió mal y se murió. Pero bueno, pues miren, les agradezco a todos. Estamos ya para terminar. Vamos a hacer la invocación, si les parece. Sí. Sí. Cerremos nuestros ojos unos instantes y vamos a repetir las frases que voy a mencionar, cada quien tomando en cuenta el significado que tiene. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Gracias, así sea a todos. Así sea. Nos vemos Gracias. mañana con Enrique. Sí, Muy bien. adiós. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta mañana.